Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Ya estamos, vamos a decir, hoy es 14 de diciembre, son las 8:09 de la noche. Es como lo teníamos planeado, iniciar el programa, poder empezar a construir en este horario para saber si puede impactar más este horario o el horario los otros horarios que hemos tenido, que hemos hecho programas a las 6 de la tarde, que hemos hecho programas a las 7 de la tarde, y vamos a ver qué tanta impacto puede tener un programa a las 8 de la noche desde nuestro canal. Agradecemos ya a la audiencia, ya estamos hablando de 146,000 seguidores. La verdad es que les agradecemos muchísimo. En esta ocasión se han sumado al alcance más del 128% de contenidos que han estado alcanzando. Tenemos un alcance de 3.8 millones de seguidores, interacciones ya son 426,000, y bueno, hemos afortunadamente tenido la oportunidad de tener en el tema de seguidores netos en este mes de 1,567 seguidores. Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos con todas y todos ustedes. Ya saben que el contenido que tenemos en el programa no solamente es de heavy metal, que es lo que estamos subiendo, que es temas de música o algunos temas ahí de diversión, sino finalmente la materia que a nosotros nos interesa, que es el tema de la dignificación de los derechos humanos, y entonces estamos tratando de combinar dos intereses bastante particulares para que ustedes también nos permitan darles a conocer información, y que ustedes también nos permitan conocerlos mejor a ustedes. Y precisamente para esta situación, la entrevista del día de hoy es con Víctor Díaz. Víctor, bienvenido. Esta es tu casa, acá estamos. Pero vamos a hablar primero quién es Víctor Díaz, ¿te parece? Muchas gracias, Luis. Comenzó en la administración pública desde el año 2011, se ha desempeñado como contador general del municipio de Acajete del 2011 al 2014, estuvo colaborando en la fiscalización de 110 municipios de la corriente del partido Movimiento en la campaña de elecciones del 2018. Desde el 2018, junto a un enorme y formidable equipo de trabajo, ha llevado a cabo la labor de convencimiento de casa por casa en todo el municipio para los valores de lo que es la 4T, haciendo llegar el periódico Regeneración desde ese año. También ha asesorado a diversos municipios como Tochtepec, Acajete, Tepeaca, Huachinango, San Pablo, Anicano. Víctor también ha sido catedrático, es catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde fue... Ha sido catedrático, en donde su bandera siempre fue la de buscar compartir o inculcar buenos valores, como lo es la confianza, la humildad en las y los estudiantes. Y entonces es bien importante poder platicar con alguien que trae una experiencia como la de Víctor, porque vienen las campañas, viene el periodo de campañas o pre-campañas primero y después de campaña, y entonces hemos estado en campaña permanente durante todos estos 6 años, y nos parece necesario tener que hablar del tema de la fiscalización y el tema de la ciudadanización en el tema electoral. Pero antes de eso, yo te pediría, mi estimado Víctor, que nos platiques quién es Víctor Díaz. Ok, pues bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación a tu programa. Es un placer. Traíamos esta invitación pendiente y por una cosa por otra no nos había dado tiempo, pero hoy afortunadamente ya estamos aquí para platicar. Y bueno, este café me está sabiendo muy rico porque estaba pendiente. Entonces... Sí, ya tenemos un rato. Víctor, hemos construido procesos bien padres, ¿no? Hemos construido temas bien interesantes, y es bien necesario esto, era hablar contigo porque te has vuelto un líder social en el municipio y necesitamos hablar contigo. Urgía hablar contigo. Sí, ¿no? Pues bueno, Víctor Díaz es un poblano de corazón, nacido evidentemente en el municipio de Puebla, aquí en la capital. De hecho, cuando nazco viví en la 8 Oriente, enfrente del Teatro Principal. O sea, justamente en el centro, entonces en el corazón de Puebla. Ahí enfrente del Teatro Principal, en una vecindad donde estaba la ferretería El Águila, en la 8 Oriente, pues era donde estaba mi casa de pequeño. Entonces estudié la primaria en la Himno Nacional, antes el kinder en el barrio de La Luz, en la escuela Rosaura Zapata,
Entonces, pues mi arraigo completamente fue... Del centro, ¿no? Centro. O sea, es del mero núcleo del municipio de Puebla. Es correcto, sí, me acuerdo cuando era pequeño y las noches de teatro eran... no lo que son hoy, ¿no? Antes eran noches de teatro y vaya, filas enormes en la calle, ¿no? Y la gente de traje, súper elegante, no existían los otros teatros, ¿no? El único teatro era el teatro principal. Es correcto, entonces pues la fila enorme, ¿no? De toda la 8 Oriente y pues bueno, de pequeño no dimensionas la capacidad de concurrencia, no dimensionas la capacidad de lo que te implica el teatro, ¿no? Porque es una cantidad de gente muy importante que estaba ahí enfrente, o sea, prácticamente toda la gente que llegaba pues iba al corazón de Puebla, en las calles pequeñas y esto, obviamente complicaba el tráfico y todo, pero bueno, son recuerdos muy bonitos que tengo. Pero además estaba rodeado de historia, a ver, el barrio del Artista lo tenías ahí, también Los Sapos, tenías todo, evidentemente todo el centro, la casa de los hermanos Cerdán la tenías a tres calles de donde estabas, la de los dulces poblanos, también, o sea, vivías en la zona histórica de Puebla. Bueno, ahorita que decías los dulces, era típico que mis papás me llevaban ahí a la 6 Oriente a comprar los dulces en esta calle, en la 6 Oriente, casi llegando a la 5 de Mayo, donde está todas las dulcerías. Era clásico, ¿no? Pasabas por ahí como niño, pues querías los dulces, entonces... Oye, ¿a qué se dedican tus papás? Bueno, mis papás, mi mamá enfermera y mi papá era empleado en una empresa de acero industrial, entonces realmente no hubo, ahorita que mencionabas el tema también de lo que yo estudié, pues no hubo una base por parte de mis papás para el tema de la contabilidad, sin embargo sí fue un tío quien hizo que me gustara el tema de la contabilidad y por eso es que yo decido ser contador. Ok, eso es interesante, ¿no? Porque finalmente es un tema de familia también, no deja de ser de familia. Sí, ¿no? es correcto. Oye, ¿por qué en la UAP? Pues porque se me hacía la opción mucho más relevante, la opción más importante en Puebla para poder estudiar. Digo, ¿por qué? Porque el reconocimiento que tiene la universidad, pues obviamente es bastante a nivel nacional, no únicamente hablando de Puebla. Entonces, bueno, y adicional a eso, obviamente no había los recursos para poder estudiar en una universidad privada. Entonces, de entrada era, bueno, poder estudiar en otra universidad que a lo mejor no tuviera los costos tan elevados como una UDLA, como una Ibero, etcétera, pero con un buen nivel académico. Y entonces la UAP, mucha gente cuando platicaba hacia dónde qué quería estudiar y hacia qué universidad quería, me platicaban de los tiempos de la UAP donde se andaban robando los camiones y agarrando trancas. Es correcto, pero cuando platicábamos esto, ¿no? La gente mayor me decía, bueno, pero ya son otros tiempos, ¿no? Hoy la UAP tiene un buen reconocimiento, tiene muy certificaciones de todo. Sí, ¿no? por supuesto. Todas las certificaciones. Oye, ¿la prepa dónde lo estudiaste? En la prepa estudié en 2 preparatorias, en la 2 de octubre y en la Benito Juárez. Okay. Entonces, ¿son de la UAP, no? Las dos también son de la UAP. Entonces la prepa la inicio en la 2 de octubre, pero por temas de distancia tuve que pasar a la Benito cerca, Juárez. ¿no? Es correcto, y bueno, radicaba yo justamente por la parte del parque ecológico, entonces pues me quedaba mucho más cerca la preparatoria Benito Juárez. Y ahí terminé, ahí cursé el 2º y 3er año de preparatoria. ¿Tienes maestría de algo? ¿Tienes alguna maestría que estudiaste? Estudié maestría en fiscalización y rendición de cuentas. Ah, pues es el mero mole de nuestro tema, ¿no? Exacto. ¿Dónde lo estudias? ¿También en la universidad? También en la UAP. Es correcto. Está chido. Oye, a ver, ¿te interesó la política porque estudiaste en la UAP o ya la traías desde siempre el tema de la política? No, de hecho me interesó más la parte contable, ¿no? Yo estaba enfocado a estudiar contaduría o contabilidad por el tema de costos. Yo quería enfocarme hacia la industria automotriz y trabajar en el área de costos. O sea, no estabas en el tema político. No, ni de administración pública, vaya, o sea, era un tema completamente... O sea, cuando estabas estudiando contabilidad no te metiste a estos temas de... Cero. Sí, o sea, del tema de consejeros y todo esto. Ok, sí. Nada, cero, nunca participé. Era un tema que lo tienes como era muy, muy lejano a lo que tú querías. Sí, en los procesos internos, obviamente, en esta parte sí de participar en lo que te toca como ciudadano, sí fue un entrarle a la votación, ¿no? O sea, porque eso es un principio básico como ciudadano, y desde ese entonces, en la preparatoria,
porque también obviamente entrábamos para las elecciones a rector y todo esto. Entonces, desde la preparatoria, como estaba en la UAP, pues nos tomaban en cuenta para la participación, ¿no? Una buena formación, ¿no? O sea, la formación de participación democrática desde la prepa te provoca el tener que saber que es una obligación, ¿no? Es correcto, sí, o sea, desde ahí participas. Obligación moral, ¿no? Exactamente, es una obligación moral, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que no participa la gente, nos quejamos de que tenemos malos políticos, nos quejamos de que tenemos malos directores, que tenemos malos regidores o malos diputados, sin embargo, pues, no participas. Y si no participas, pues no puedes exigir, obviamente, resultados. ¿Por qué? Porque, pues bueno, oye, podrás exigirlos como ciudadano, porque al final de cuentas te tocó ese voto, o te tocó ese político, porque la mayoría eligió. Pero desde el punto de vista moral, ¿no? ¿Cómo vas a exigir algo si tú en algún momento no, pues levantaste la mano y dijiste, oiga, sí emití mi sufragio y obviamente pues tengo todo el derecho de venir a exigir? Oye, y el tema de aprender a tener que aceptar los resultados, a que a lo mejor votaste por X y quedó Y, sí. O que finalmente quedó Y entonces la euforia que te genera que quedó quien ganaste, o sea, eso desde la prepa te construye como ciudadano demócrata, ¿no? Es correcto. Y los chavos, bueno, sí me acuerdo, pues el tema de la UAP siempre ha sido una parte política, porque desde ahí se va construyendo, y había muchos chavos inconformes, inclusive en las planillas para los consejeros, o sea, ahí sí había un tiro, ¿no? Porque era de echar porras y gritar, y vives una fiesta democrática a esa edad. Entonces, pues de ahí te sigues a la universidad, donde pues como universitario también votabas, ¿no? Entonces desde ahí yo cumplía con mi obligación, ¿no? O sea, estabas viviendo lo que tenías que vivir a tu edad, o sea, la política de la universidad, desde el tema de votar, de ser votado, pues de sumarte a algún proyecto, etcétera, pero en esa dinámica, no más allá, porque también estabas enfocado en la carrera, ¿no? Exactamente, entonces no estaba yo enfocado a la parte política porque no formaba parte de los consejos y esto, pero únicamente cumplía con la obligación de votar. ¿Y en qué momento se te ocurrió meterte a la polaca? ¿En qué momento se me ocurrió? Porque pues tienes un currículum bastante intenso y ya, digo, a tu edad, porque la verdad es que eres muy joven, tienes que 38 años. Salud por eso. Sí, es cafecito, digo, mira, las canas nos dicen que por lo menos de la misma edad no somos. Entonces, no, pues estás muy joven. Bueno, es que tú te pintas la barba, ¿no? De blanco. Sí, yo me la pinto de blanco. Sí, me pinto la raíz de negro. No, está más complicado todavía. Pero tienes una trayectoria muy amplia en el tema de administración pública, porque finalmente administración pública también está vinculada a la política. Desde el 2011 para acá no es cualquier cosa, o sea, estamos hablando ya de 10, 12, 13 años. O sea, a 38 años, 13 años haciendo esto, pues sí traes tema. ¿En qué momento te llamó la atención? ¿Okay? Vamos para 13 ya en el 14. ¿Sí? Yo soy creyente que la vida te va llevando, o sea, al final de cuentas tú puedes decir, es más, por eso un dicho muy clásico, ¿no? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Pues sí. Entonces, eso sí. Entonces, te has dejado llevar. La vida te fue llevando, bueno, me fue llevando, y entonces cuando entro a la facultad de contaduría, yo trabajaba, pero no en un tema contable. Entonces a la mitad decido ya dedicarme a lo que iba a hacer de manera definitiva, que era ser contador. Y entonces entro a trabajar en un despacho donde pues tenían que ver con los ayuntamientos, tenían que ver con las cuentas públicas, y entonces a partir de ahí fue que empecé a conocer gente del medio de la política, y entonces fue que empecé a conocer gente de la administración pública y entré a trabajar desde ahí en un ayuntamiento, y a partir de ahí pues afortunadamente supimos desenvolvernos, me gustó al grado tal que terminé estudiando la maestría en fiscalización de rendición de cuentas, que la única facultad, o la única universidad que lo tenía en ese momento era la Universidad de la UAP. Por eso es que lo estudio en la UAP, ¿no? O sea, oye, y traes también, o sea, por eso a mí me genera como mucha curiosidad, porque yo sé de ti, no por ti o por tu equipo, sino yo sé de ti porque eres un líder social como en el oriente del municipio. Y entonces, desde hace algunos años, uno ya te escuchaba que andabas haciendo activismo, que andabas haciendo varias cosas, que eres bastante inquieto en las acciones que haces en temas de labor social, pero ya tienes varios años. ¿Por qué ahora eso? O sea, finalmente lo tuyo era más un tema como más técnico.
Entiendo, y eso es lo que he escuchado con muchas versiones, es que la labor social siempre la has hecho, pero esta labor social enfocada a un tema más, como más vinculado a lo político, etcétera, no tiene mucho tiempo. ¿Por qué? O sea, mucho tiempo, te hablo desde que se fundó Morena, ¿no? Más o menos, bueno, desde... Bueno, ¿qué? Empezaste tú en el 17, ¿no? Sí. Pero ya como parte del movimiento Regeneración Nacional. Sí. ¿Por qué decidiste sumarte en estas líneas? Yo sé que eres un hombre de izquierda, no eres de izquierda, eres un hombre de izquierda, ¿no? Sí, soy de izquierda. Bueno, para el 17 ya era partido político, ya no era movimiento. Okay, ya existía el partido político Morena. Okay. De hecho, en el 18 es cuando se juega la elección con el presidente Andrés Manuel. Pero desde antes, efectivamente, ¿no? Yo estaba mucho más inclinado hacia la izquierda porque los ideales de la izquierda se me hacen congruentes y se me hace que yo soy una persona que profesa con esos ideales. Entonces, desde ese entonces, pues fue este es el camino correcto. Y sobre todo que desde ese entonces, bueno, desde antes, ¿no? Pero más hacia ese entonces, hacia esa fecha específica, hubo un hartazgo social donde pues todos hicimos un movimiento tan grande que fue algo histórico en el 2018. Entonces empezamos en el 17 porque pudimos participar a la invitación de un gran amigo, pudimos participar, entonces nuestra labor fue efectivamente tocar casa por casa, entregando periódico Regeneración, platicarle a la gente, difundir el mensaje con la gente en sus casas, porque de repente había inclusive la idea, o es también la idea de que muchas veces no llega la información hasta la fecha, porque sabemos que los medios tradicionales lo que pretenden es ocultar la realidad. Entonces, ¿cómo se enteraba la gente? Era entregando el periódico, ¿no? Entregando el periódico y platicando, ¿no? O sea, tú que estás enterado y tú que sabes y tú que estás inmerso obviamente el saber esta información y transmitirla, eso ayuda mucho, porque desde ahí ya estás ayudando a que la gente esté enterada. O sea, si eres una persona que camina a la calle o no la camina. No, sí, por supuesto. De hecho, ojalá y nos puedan seguir en redes sociales. Ahí van a ver que efectivamente caminamos en la calle, platicamos con la gente. No es de ahorita, insisto. Yo desde que estaba en la prepa, vivía ahí por el Parque Ecológico. Entonces, pues toda esa zona la hemos vivido, la hemos caminado, la hemos conocido. Hubo un tiempo que viví con mi abuela en Amalucan, entonces... Toda esta zona la conocemos porque la hemos caminado, y sobre todo ahorita que hemos destinado más tiempo a estar caminando, la verdad es que muy bueno el resultado, porque puedes platicar con la gente y hay gente que desconoce tantas cosas. Por ejemplo, hay gente que gana el mínimo y que ahorita no está enterada que va a recibir un incremento del 20% para enero. Y dices, es básico, porque hay muchos patrones, como contador lo ves, ¿no? Es básico, porque hay muchos patrones que esto no lo enteran y le siguen pagando lo mismo al trabajador. Mientras el trabajador no sepa. Exacto, y mientras no se inconforme, pues no pasa nada. Entonces, eso también lo hemos hecho con los amigos y amigas que se han querido sumar en los apoyos, ¿no? Ayudamos con asesorías jurídicas a la gente, porque también aparte de tener el despacho como contador, también tenemos abogados y abogadas que nos ayudan, y entonces ayudamos a la gente. Es una cadena de ayuda, ¿no? ¿Tienes alguna organización o perteneces a alguna organización? Hemos estado ayudando a través de Regeneremos México, que es una asociación civil que nos ha estado apoyando mucho. Por eso te decía, ahorita... Es una organización muy grande esa. Sí, es grande, y ahorita lo que ha estado haciendo es ayudarnos con pintura, con bastones, con sillas de ruedas, con jornadas de salud visual, esto obviamente con la finalidad de ayudar a la gente. Y cuando ya puedes ayudar a la gente y estar con ellos cerca, obviamente lo que haces es, lo que te decía, platicar, enterarlos, decirles las cosas como son, para que también ellos tengan otra visión. La educación es una base para poder llevar a cabo reformas en los países, en las naciones. Llevas 6 años entregando el periódico Regeneración. Exactamente. ¿Y no te has cansado? No, para nada, al contrario. Yo pregunto. No. Esta es una labor que es muy noble. Habrá quien se canse, pero a título personal no me canso. Y sobre todo porque siempre he sido hiperactivo, no puedo estar quieto. Entonces eso me ayuda mucho a seguir caminando. Y esto tiene tareas o tiene aristas muy diversas. El hecho tan solo de poder platicar con la gente, el hecho de te encuentras a veces en las casas, llegas, tocas y están los niños solitos,
Y entonces es fuerte, pero te das cuenta de las necesidades de la gente en general, ¿no? Los papás que se tienen que salir para ir a trabajar y dejar a los pequeños encerrados, es ¿en qué puedes ayudar tú como ciudadano para que eso cambie? Entonces, esa labor precisamente de entregar el periódico te da muchas formas de ver la vida, te da muchas formas de ver a la sociedad, y hoy estoy justamente en esa postura, ¿no? De, bueno, ya te diste cuenta de tantas cosas, ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer para ayudar? De otra manera, ¿no? Porque pues sí está la ayuda que puedes llevar en ese momento, que es inmediata, pero ¿qué vas a hacer para ayudar a largo plazo? Oye, mucho de las cosas que terminas haciendo o que vienes trabajando desde hace varios años, provoca que tú motives y generes un liderazgo y te vuelves un líder por ejemplo, en esta área que es mucho en el oriente de la ciudad. Más o menos, ¿en qué colonias es en las que vienes trabajando desde hace varios años? Pues es desde... Algunas. No, es que sí es bastante... Sí. Amplio. Sí, nos vamos a acabar el programa nada más hablando de todas las colonias, pero nada más algunas para que la gente ubique, como por dónde es por el lado del Parque Ecológico, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, el Mirador, San Manuel, el Barrio de la Luz, el Barrio del Alto, Plaza Samalucan, Clavijero, Flor del Bosque, Xilotzingo, Tres Cruces, o sea, hemos estado en toda esta zona donde yo me he desenvuelto, donde yo crecí, donde hemos estado y conocemos a la gente, ¿no? Te mentiría que en este momento te dijera, no, pues del lado de acá, sí tenemos amigos y tenemos amigas por allá, pero obviamente si no focalizas en este momento un trabajo que quieres hacer, se pierde la idea. Tú ya tienes varios años, entonces evidentemente la movilidad de la misma gente, pues de repente estaban en esta colonia, se pasan a otra y sigues teniendo incidencia. O sea, yo sé que tienes incidencia en todo el municipio y te conocen y conoces mucha gente en el municipio, pero en esta zona que es como el lado oriente de la ciudad de Puebla, que es, digamos, para que más o menos capten, está la Reforma y la 16 de septiembre. De la 16 de septiembre hacia el Parque Ecológico, la zona militar, toda esa parte es el oriente de la ciudad, el oriente. Y ahí pues, hay partes del norte y partes del sur, o sea, digamos que es hacia allá. Y ahí es a donde de repente, pues es que nosotros de Voz Ciudadana construimos comités de Voz Ciudadana, comités de paz de Voz Ciudadana, y de repente, oye, pero ¿conoces a Víctor Díaz? Digo, pues sí, o sea, sí supe de ti, ¿no? Pues no lo conozco, pero yo he oído mucho de él. Bueno, pero no es tan peleado, no es Dije, no, pues como que nosotros hacemos otra cosa y ya así es como te he ido conociendo, ya había sabido de ti. Sí. Eso es que te conoce mucha gente sin necesidad de andar metidos en procesos electorales. Eso habla muy bien de ti. ¿Cómo has logrado construir esto cuando al final no has estado como en esta posición de ser candidato de algo? Pues caminando, trabajando, ayudando a la gente. Realmente eso es lo que hoy te ayuda. ¿Qué te ayuda? El hacer esta cadena, lo que te decía, ¿no? De ayuda. O sea, ayudar al de al lado, extenderle la mano. Yo lo platico con la gente, les digo, somos poblanos, somos mexicanos. ¿Y cómo ha salido adelante México después de terremotos? ¿Cómo ha salido México adelante después de desastres naturales, como huracanes, ¿no? Trabajando juntos, ayudándose, echándose la mano. ¿No? Echándonos la mano. ¿Cómo? Pues levantando una piedrita, ¿no? Levantando edificios a mano, lo que se cayó, quitando, ahorita veíamos las imágenes de Acapulco, la misma sociedad civil es quien está empezando, o fue quien empezó a trabajar de primera mano, ¿no? Quitando láminas, quitando escombro, etcétera. Entonces, pues así es como nos tenemos que ayudar, o sea, no tenemos que esperar a que llegue una tragedia para ayudarnos. No hay que hacerlo desde siempre, ¿no? Es correcto. Oye, entonces, esto que tú haces y que has venido haciendo desde hace muchos años, también ha provocado que a nivel nacional la gente sepa de ti. Y entonces empieces también en un proceso de potencializar muchos de tus conocimientos, de tus esfuerzos a nivel nacional, y te piden que te metas al tema del gobierno federal. Y entras al gobierno federal, además del tema de lo que haces en tu despacho, la labor social, etcétera, sí. Y entras al gobierno federal para cumplir tareas bien complejas, o sea, bien complicadas, en un gobierno de la 4T que abre nuevas oportunidades y cierra aquellas que ya no tendrían que estar funcionando.
A ver, platícanos, ¿qué estás, o sea, además de esto en tu labor como servidor público, qué estás haciendo? ¿En dónde estás y qué estás haciendo? Actualmente nos encontramos en la Financiera Nacional de Desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo lo que hacía era dar créditos. Okay. Daba créditos a la gente que se dedica a la pesca, que se dedica a la ganadería, que se dedica a la agricultura. Daba créditos porque hoy se encuentra ya en liquidación. ¿Qué fue lo que pasó? Que en su momento, pues desgraciadamente sobre el régimen que estábamos hablando, que te decía que te das cuenta que hay muchas necesidades y te inclinas hacia la izquierda, pues había muchísima corrupción. Okay. Mucha corrupción, hubo muchos créditos mal otorgados, hubo créditos otorgados a la fuerza, hubo créditos otorgados sin garantías, prácticamente a fondo perdido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues si tú te dedicas a prestar dinero, ¿no?, como financiera, y entregas ese dinero esperando a que regrese y nunca regresa, ¿cómo le prestas a más gente? Claro, o sea, se vuelve dinero a fondo perdido. Exacto. Pero además que no se genera desarrollo. Es correcto, la finalidad de este dinero era generar desarrollo precisamente. Y bueno, cuando te das cuenta a quiénes se lo prestaban y cuando se empiezan a dar cuenta de cómo eran los métodos y que eran instrucciones, etcétera, obviamente el presidente de la República dice, espérame, no, hay que cerrarle el agua y hay que cerrarle la llave a la gente que está llevándose el recurso de manera ilegal y en un esquema ilegal, ¿no? Por eso el presidente hoy en día, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado nuevos esquemas para otorgar créditos, nuevos esquemas para que a la gente le llegue el dinero directamente así, de manera a ellos, directa. ¿No? Entonces, hoy en la Financiera Nacional de Desarrollo, tu servidor está como coordinador regional de la zona sur. Okay. Entonces, nosotros vemos una franja, la franja prácticamente del medio del ¿Qué país. ¿Estados son los que ves o municipios? ¿Cómo es el tema? ¿Cuáles estados son? Está Guerrero, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y me falta uno, Estado de México. Okay. El Estado de México es enorme. Sí. Pero llegas para cerrar el tema, o sea, para bajar la cortina. Es correcto. Es un tema bien complejo. Demasiado. Pero bueno, el tema de la experiencia que tienes, eres fiscal, y bueno, trae temas fiscales, trae todos estos temas de auditorías, etcétera, etcétera, y entras a este tema. ¿Tú qué te encontraste ahorita que entraste? Híjole, pues muchas cosas que sí hay que atender y que hay que ir trabajando. Pero bueno, estos temas que se han encontrado, lo que hemos estado haciendo ahorita es dando vista al órgano interno de control que depende que es el órgano que de la función pública. Es correcto. Entonces, te podría decir ahorita muchos temas que se han encontrado, pero podríamos ahí caer en algún... Es un tema de responsabilidades que hay que mantener sigilo, ¿no? Y sobre todo en un debido proceso, ¿no? O sea, Okay. Obviamente esta parte de la investigación lleva un proceso... Porque además claro. El tema es cerrar, o sea, es buscar como tener todo claro para liberar o cerrar este tema. Eso es muy difícil de hacer. Sí, y prácticamente pues es como cuando... Es tanto como llegar a un banco, ¿no? Porque tú llegas a un banco y te encuentras que daban créditos. Ok, a ver, ¿de qué manera dieron los créditos? Pero aparte ya no hay financiamiento. Okay. Entonces prácticamente hoy lo que nos toca hacer es adelgazar la estructura para que hoy lo único que se tenga que estar haciendo es recuperar la cartera de lo que aún está en crédito, aún lo que está prestado y lo que está también con jurídico, que viene la parte de, hubo quienes dejaron garantías, entonces ahora hagamos válidas las garantías, ¿no? Eso es prácticamente para que recupere pues el pueblo de México, porque realmente el dinero que se prestaba es de los mexicanos. Que esto es bien importante lo que dices, o sea, la gente tiene que saber que Andrés Manuel todavía durante estos 6 años ha venido cerrando lugares que no deberían de estar ya funcionando o reconfigurándose hacia otras áreas, y estos lugares que están cerrando no es nada más es que mucha gente de repente escucha, ya se cerró tal cosa, ¿no? Tal área, y creen que es así como, pues ya casi cierran y ya. No, es todo un tema administrativo, ¿no? Sí, financiero. O sea, tienes que tener una expertise, y la gente que está contigo tiene que tener una expertise de conocimiento administrativo, financiero, jurídico, etcétera, que no es cualquier cosa, ¿no? Pues sí, porque también suena la parte administrativa, pero también hay trabajadores, y los trabajadores obviamente también tienen derechos, ¿no? Como ciudadanos, como trabajadores tenemos derechos, y es esta parte también de salvaguardar
el derecho del trabajador, el derecho de la persona. Claro. Entonces, pues sí, es todo un tema. El decreto de creación se expidió este año, entonces pues nada más tenemos este año. Okay. Y a partir de ahorita pues entrará la estructura que se encontrará haciendo la recuperación de la cartera que te decía, buscando si en algún momento hay responsabilidades, fincar las responsabilidades correspondientes, y pues por otra parte también hacer que se recupere lo contencioso. Entonces es bastante interesante el tema que tú traes. A ver, tienes una situación muy clara de tu profesión, o sea, eres contador, le sabes al tema de fiscalización, en eso eres especialista, eres servidor público, eres un profesional del servicio público, que eso también se necesita hoy en gobiernos de la 4T, de progresistas, etcétera, pero además también traes la labor social. Pues yo creo que tú deberías ser diputado, deberías de ser senador, presidente municipal, o sea, es que gentes como tú son las personas que necesitamos. Digo, no tienes que decirlo tú, porque además tú no tienes por qué decirlo, sí, pero sí necesitamos personas con tu perfil, porque tienes conocimiento administrativo, tienes conocimiento jurídico, aunque eres contador, pero también los contadores le saben al tema jurídico, pero también eres especialista en temas de fiscalización, de contabilidad, etcétera. Hace falta, por lo menos, y te lo platico, el tema del Congreso del Estado, en el tema de la designación de este órgano de control de fiscal que tenemos en el Estado, de fiscalización del Estado, pues finalmente quienes lo revisan y quienes lo regulan y quienes están son los diputados. Si tú como diputado estuvieras en esta posición de ser diputado, sería algo muy valioso para lo que es el Congreso del Estado estar fiscalizando un área como estas. Valóralo, no te estoy diciendo que me digas sí, vamos o no vamos. Tú valóralo, y de veras la gente que lo conocen en las colonias del sur, yo creo que sí tienen como que ir analizando estos temas de a quienes quieren, porque vienen las elecciones, vienen el año que viene, sí. Y entonces es bien importante que puedan valorar a las personas que quieren que los representen en su momento. Yo lo que estoy diciendo es que se inscriba, que le entre, que si va, que al momento que se dé, que le entre, ya tú decidirás en su momento, no tienes que hablar de eso, nomás lo digo yo, ¿no? Nada más lo digo yo, ahí se queda. Nada más, ahí que se quede. Sí. Nuestro tema, que es el tema de la fiscalización, de lo que viene, ¿no? Viene un proceso electoral, Víctor, un tema complejo, un tema que, híjole, me preocupa muchísimo lo que viene, y que la gente no tiene claridad de lo que está sucediendo. Lo primero es, viene una precampaña que empieza el 20, que también esas fechas tan mafufas que hay. Tú no lo tienes que decir, yo sí. 25 de diciembre al 1, 2 o 3 de enero, precampaña para gobernadores. O sea, para quienes son candidatos a gobernadores es precampaña. O sea, en plenas fiestas patrias. Ahí, decembrinas. Ya, perdón, en fiestas decembrinas. Es que yo, como soy Santa Claus, para mí son fiestas patrias, amigo. Okay. Está bien. No te agarras el Guadalupe Reyes, ¿no? Ah, sí, viene el Guadalupe te agarras Reyes. El Dolores Reyes. Ándale, ¿no? Sí, yo desde ahí empecemos, ¿no? Lo prolongas. Sí. El tema es que en este periodo, por ejemplo, de precampaña, hay autorización de recursos, van a gastar recursos públicos, van a hacer campaña, van a hacer propaganda, se dirigen supuestamente como a su comunidad o a sus partidos políticos. Es un tema de fiscalización de todo. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, primero ¿qué es la fiscalización electoral? Para que la gente pueda empezar a entender qué es esto, que es el tema al que hablamos ya mucho de lo demás, pero de lo que era el tema no lo habíamos platicado. Está bien, quiere decir, ¿no?, que el café se va a prolongar. Ah, sí, todo parece indicar. A otra invitación, ¿no? Estaría padre, claro. Hay tema para hablar. Entonces, sí, en pocas palabras, digo, para que sea un tema más fácil de comprender y ciudadano, el tema de la fiscalización es, pues, prácticamente el contarle los pesos y centavos a los candidatos de cada uno de los gastos que realizan, ¿no? Contarle cuánto se gastan en una mesa, cuánto se gastan en una playera, cuánto se gastan para trasladarse, etcétera. Es contar el recurso que gastan en esto. ¿Por qué?
porque hoy las leyes mexicanas nos dicen que los candidatos, precandidatos, en los procesos electorales tienen que declarar lo que gastan. Okay. Entonces, para que la cosa sea pareja y para que haya piso parejo, si tú tienes, un decir, ¿no? Ahorita mencionabas los candidatos a gobernadores. Si tú tienes para gastar 10 pesos, que el candidato de enfrente también tenga esos 10 pesos para gastar. ¿Es un tema de equidad? De equilibrio, exacto. Okay. Entonces, que tengan esos mismos 10 pesos. Y no te puedes pasar de eso, porque obviamente estarías dejando en desventaja al que se gaste 11, 12 o 13, si el otro se gasta 15, 16, 17, ¿no? O sea, tiene que haber equilibrio. Hay dinero que te da el tema público, pero también hay dinero privado que puedes utilizar. ¿Ahí hay topes o cómo está el tema? Es correcto, sí hay topes de gastos de campaña, pero también hay topes de aportaciones. Okay. Pueden aportar militantes y simpatizantes. Un militante es quien está inscrito en la base del partido y un simpatizante es quien no necesariamente profesa con el partido, está inscrito en un partido, pero sí tiene esa afinidad al proyecto del candidato, de Luis, por ejemplo, ¿no? De Luis Soriano. Entonces, que no creo que haya muchos que vayan a estar en esa línea, pero bueno. Okay. Ya lo dijiste, hay que salirnos a caminar. Bueno, eso sí, hay que caminar, Sí. Tienes razón. Sí. Entonces, hay topes del gasto de campaña, o sea, de gasto público, ¿no? De dinero público. Sí. Y hay topes de, dices, militantes, simpatizantes, ¿se califican diferente? No se califican diferente porque al final de cuentas los límites están topados, o sea, no por tú ser militante puedes aportar más o tú por ser simpatizante más, sino más bien la ley te regula cuál es la cantidad que cada uno puede aportar. Y la idea es que haya una equidad en el proceso, o sea, que no se vean gandallas unos y otros, ¿no? Exactamente, y aunque seas militante y simpatizante, no es como que llegues y puedas meterle, a ver, yo aquí traigo, me sobran 100,000 pesos, ¿no? Llegas y los me sobran. ¿no? Digo, sí, suele pasar, ¿no? Habrá gente que le sobre, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, ha pasado. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, en esta aportación que hacen, o sea, no es como que llegue, yo le puedo dar al candidato 100,000 pesos. No, permíteme. Hay un límite para poder hacer aportaciones. Y además, eso suma a tu tope de gasto de campaña. No es como que tengas la base, el tope de gasto de campaña y además las aportaciones. No, eso también suma al tope de gasto de campaña que puedas tener. Oye, ¿y tú crees que esto es justo? O sea, ¿es justo el tema de los topes de gasto de campaña? Pues probablemente sería importante reconsiderar los montos, porque los montos hoy, de acuerdo a las realidades que se viven, considero que nos pudiéramos quedar un poco bajos para el gasto que se tiene que hacer. Sin embargo, todo esto viene con base en un cálculo, a las prerrogativas que reciben los partidos y obviamente un cálculo en el gasto que se puede llevar a efectuar cada uno de los candidatos. Entonces, lo justo es que sea parejo para todos, que ahí es donde vienen los topes de gasto de campaña. Entonces, ahí sí considero que es justo que todos tengan el mismo límite, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, eso es importante, eso sí es. Oye, esto que dices, a ver, hay mucha gente que a lo mejor no está metido en el tema de partidos o no es especialista como tú o tiene este tipo de estructuras, y quiere ayudar, o sea, o quiere saber. De repente hay gente que es muy, muy activa en las campañas y empieza a contar, un espectacular, 2, 3, 4, y entonces empiezan a ver que hay 1000 espectaculares de alguien y dicen, oye, no, a ver, cada espectacular cuesta tanto, la renta es de tanto, etcétera, y ya está carísimo, ya se pasaron de los gastos de campaña. La gente que, o sea, ¿solamente los puede acusar en redes sociales o hay forma de poder decirlo en otros lados? Yo creo que aquí es donde viene la parte hoy importante y vivir de acuerdo a las actualidades, bueno, a la actualidad, ¿no? De lo que vives hoy, las herramientas que tienes, porque las herramientas que hoy como ciudadanos tenemos, no las tenían antes los ciudadanos, ¿no? Inclusive desde un instituto federal electoral, que hoy es Instituto Nacional Electoral, ¿no? Cuando nace el IFE, pues era la necesidad de una herramienta. Sí, claro. Hoy hay esa herramienta, hoy está la herramienta de los topes de gastos de campaña, hoy está la herramienta de las denuncias ante el INE. Entonces, yo como ciudadano me percato que hay algún tema es más, quiero saber, llegamos a un evento y detecto que están las lonas, que está la música, que está el grupo, todo eso es fiscalizable. Y entonces cualquier ciudadano puede llegar a poner una denuncia para ver si efectivamente se fiscalizó ese gasto. ¿Lo puede hacer cualquier gente? Sí, ¿A dónde? A través del INE.
O sea, las oficinas a cualquier oficina del INE. A nivel local, con el Instituto Electoral del Estado. Entonces, hay un área específica de fiscalización con la cual, a través de estas, se lleva a cabo la fiscalización, y los equipos del INE, o INE, salen a las calles y salen cuando son los tiempos de pre-campaña y campaña a hacer la fiscalización. Entonces también se puede hacer cuando los equipos del Instituto Nacional Electoral que identifiquen ahí a lo mejor alguien del INE y digan, oye, fíjate que acá tal. Es correcto, así es. Porque hay cosas que han pasado en otras campañas que 80,000 espectaculares, 20,000 bardas, y el tope de campaña, es evidente que el tope de campaña lo excedieron con 3 bardas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dices? O sea, a lo mejor no es muy equitativo, o sea, no es como muy normal, ¿no? O sea, si, a ver, te doy 10 pesos para ese tope de campaña y con 10 pesos pones 3 bardas. Sí. ¿No? O sea, vaya, o sea, ¿cómo le haces? Bueno, ya es un tema ahí también medio escabroso, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Que si alguien que está compitiendo, ¿no?, con Luis Soriano va y pinta bardas de Luis Soriano y va y te denuncia, es un, espérame tantito, yo no las puse, sí, claro. ¿no? Porque también se da, ¿no?, la guerra que es para denunciar, sí, o sea, para provocar sacarlo de la cantidad. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer inmediatamente es poner, por ejemplo, un deslinde. Tú vas y te deslindas ante el INE para que digas, esas bardas no son mías. Ya, entonces todos los políticos ponen bardas y dicen, me deslindo de esas bardas. Pero el reglamento no marca únicamente que te deslindes nada más, sino que hagas las acciones para poder evitar que esa acción continúe. Es decir, que las borre. Pintarla de blanco, pintarla de cualquier color, ¿no? Pero evitar que esa acción... De azul, porque esos son los que más hacen eso. Ándale, que le pongan ahí azul para que entren en el subconsciente. Azul y un circulote azul. Ándale. Oye, está cañón, ¿no? O sea, sí es un tema, o sea, los políticos juegan con las reglas. Sí, así es. Y esto puede motivar también inequidad. Por supuesto, justamente por eso es cuando los candidatos o precandidatos en su momento empiezan con el tema de la campaña, pues estar atentos a todo este tipo de cosas, integrar un equipo que los esté ayudando de ciudadanos. Por eso ahorita decías, ¿cómo podemos o cómo le haríamos para que los ciudadanos le entren? Integrar un equipo de ciudadanos que justamente estén pendientes de todo esto, saber qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué está haciendo el de frente. ¿Para qué? Para que si en algún momento hay este tipo de situación donde pretendan generar esa confusión hacia los ciudadanos, denunciemos. No, porque se da mucho, ¿no? Se da mucho en el viejo régimen que buscaban confundir a la gente, que buscan todavía en algún momento confundir a la gente. Entonces, y terminan confundidos ellos mismos, ¿no? Algunos candidatos. Oye, pueden buscarte a ti o a la organización Regeneremos México o con quién pueden asistir si de repente empiezan a ver estas irregularidades, están realizando algunas acciones ustedes o... ¿a quién les puedes decir que se dirijan o que vayan directamente al INE? O sea, ¿tú qué le dirías a la gente? Lo ideal es que vayan directamente ante las autoridades, okay, porque precisamente para eso están las instituciones, ¿no? Para poder presentar las denuncias, para poder obviamente llevar a cabo procesos claros y limpios. Okay. Sin embargo, si en algún momento alguien desconoce y tiene la duda de cómo le puedo hacer o... oye, Víctor, ayúdame, échame la mano, tengo esto, ¿no? Lo estoy detectando de manera inmediata. Les echamos la mano y trabajamos de manera conjunta, como equipo, como sociedad, que es lo que tenemos que hacer, porque esa es la idea. Entonces, eso es lo que nos gusta hacer. ¿A dónde pudiera alguna red social para que te puedan escribir? Claro que sí. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en X. Hoy X, antes Twitter. Sí. Entonces nos pueden buscar a través de las redes sociales como Víctor Díaz. Víctor Díaz, o sea, en todas estás como Víctor Díaz. Es correcto, como Víctor Díaz, y en Instagram como... Denme un segundito, vamos a ver. Oye, es interesante todo este tema, porque al final el tema de la participación ciudadana es básica, es necesaria, y de repente no saben cómo accesar, ¿no? No saben cómo, hacia dónde ir, con quién dirigirse, y sí nos has ayudado, nos has dado luz. La idea era esa, poder platicar contigo, primero conocerte, porque la verdad es que sí nos daba mucha curiosidad a la gente de Voz Ciudadana, ¿quién es Víctor Díaz? O sea, a ver, uno va a las colonias de aquel lado y por todos lados es que así, con Víctor Díaz estamos apoyando, y Víctor Díaz para acá y Víctor Díaz para allá.
era importante saber quién eras, por lo menos ya poder platicar contigo, pero también aprovechar la experiencia que tienes, el conocimiento que tienes, para poderle decir precisamente a la ciudadanía que a lo mejor no está vinculado a ningún partido político, que están en su dinámica de que no quieren que abusen de ellos como ciudadanos en el tema electoral y que quieran participar, ¿no? Que busquen participar y que a lo mejor una forma de poderse defender o ejercer su propio derecho a la democracia, al tema electoral, etcétera, es una forma de denunciar, evidenciar, pues quien de repente quiera abusar, ¿no? Es correcto. Entonces, Víctor Díaz Oficial, nada más okay. el oficial. En el Instagram. Pero en general en todas las redes, okay. como Víctor Díaz Oficial. Entonces, así estamos. Insisto, pueden escribirnos de manera directa y pues bueno, estamos a la orden para que podamos seguir ayudando, construyendo, echarnos un cafecito para lo que se ofrezca y tener este tipo de pláticas para que deje de ser un tema ajeno a los ciudadanos, porque al final de cuentas oye, pero es que yo no sé tema de fiscalización. Es bien sencillo. Hoy es bien sencillo, justamente las instituciones que hoy tenemos han hecho fácil esta tarea para que pues como ciudadanos tengamos herramientas. Entonces, en cualquier momento que necesite. Ya para cerrar, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo? ¿Qué les comentarías con qué cierras, pues? Pues un gusto estar aquí hoy con nuestro amigo Luis, agradecerte la invitación y realmente nosotros lo que queremos hacer es trabajar por la sociedad. Tenemos muchas herramientas con las cuales nos podemos ayudar y es trabajar de la mano con la sociedad, trabajar de la mano con la gente que nos rodea. Como decía, todos tenemos que poner ese granito de arena, hay que hacer esta cadena de colaboración para que pues nos vaya mejor a todos. Si le va bien a Luis, le va bien a Víctor, si le va bien a Víctor, le va bien a los demás, porque esto es una cadena, somos una sociedad, somos, decía hace rato, mexicanos, poblanos que hemos sacado a México adelante en las buenas y sobre todo en las malas. Pues lo único que me resta es agradecerte, Víctor. Muchas gracias por permitirnos poder platicar contigo. Espero que a la gente le haya ayudado y le guste este material, porque es un material informativo para que ellos también sepan cómo generar herramientas para poder hacer esto. Muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Gracias, Luis, y vienen días de trabajo. Sí, oye, y bueno, y lo único que me resta es decirle a todas y a todos ustedes lo que siempre les decimos cuando cerramos el programa es: sean felices, adiós.